Bienvenidas, bienvenidos al cuarto capítulo de Casio Podcast, en el que hablaremos en torno a la informática, las matemáticas, ámbitos muy masculinizados y que además son esenciales para el desarrollo tecnológico. La tecnología moldea el futuro de la sociedad y, sin embargo, para el desarrollo profesional de caminos y profesiones tecnológicas, las mujeres encuentran muchísimos más baches que los hombres. Para conversar en torno a esto, tenemos a Lorena Fernández Álvarez, ingeniera informática, con un máster en seguridad de la información y actualmente directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto. Además, estás estudiando el programa experto en ética de la digitalización y la inteligencia artificial aplicada. También tenemos con nosotros a Marta Macho Stadler, matemática, exploradora de la belleza de las matemáticas, diría yo, y profesora de geometría y topología en la Universidad del País Vasco. Eres también editora del espacio Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica. Precisamente Mujeres con Ciencia es el nombre del podcast de hoy. Muy bienvenidas, empezamos. Buenos días, Marta. Buenos días, Lorena. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Eloy? Encantada de estar aquí. Igualmente encantados de teneros con nosotros. Y cuando os invité a ambas, por separado, a que asistierais a este espacio, a esta tertulia, me hablasteis y me dijisteis cosas muy bonitas la una de la otra. Entonces siento curiosidad, ¿cómo os conocisteis? ¿Cuándo os conocisteis? Marta. Pues no me acuerdo, la verdad. Hace mucho, pero no sé, en algún evento a lo mejor de Deusto o a lo mejor alguna cosa. Mira, ella se acuerda mejor que tiene. Yo tengo memoria de chorlito, pero es cierto que desde entonces, que Lorena descubrirá cuándo fue, nos hemos cruzado en muchos lugares, ¿verdad? Y pues siempre nos hemos ido conociendo, bueno, por tantas intervenciones y la verdad es que lo que dice Lorena es alucinante y yo he aprendido mucho de ella, de hecho, y creo que lo sabe, que he aprendido mucho. Es verdad, Lorena, no lo digo por decir, yo no suelo ser muy covista, de verdad. Cuando tengo que callarme, me callo, pero cuando hay que decir las cosas, se dicen. Bueno, pues yo ahora que ya estoy derretida de amor, pues no es muy fuerte la memoria, o sea, me sorprende que sea yo la que recuerde, creo recordar. Fue una presentación de un premio de Byron, que por supuesto invitamos a Marta a la Universidad de Deusto para dar una conferencia, pues porque Marta lleva muchísimos años habiendo caminos para que otras estemos ahora caminando por detrás. Y yo ahora te va a tocar a ti ponerte colorada, pero para mí Marta es una giganta que nos ha elevado a muchas mujeres científicas de la historia, pero muchas mujeres que estamos en este campo. Y estás viendo que es muy generosa en todos los aspectos. Totalmente, jo, qué bonito. Y las dos divulgáis desde hace muchísimos años de forma súper activa. ¿Os abrió algo específicamente esa pasión por la divulgación? ¿En qué momento, digamos, sentís esa vocación divulgativa en torno a la ciencia? Lorena. Pues a mí hubo un momento, digamos que hubo un momento de ponerme unas gafas moradas. Esas gafas moradas luego me empujaron a la divulgación porque fue como, vale, ¿cómo solucionamos esto? Y se me ocurrían como cosas en las que podía aportar. Pero esas gafas moradas no se me pusieron en la universidad, porque yo en la universidad era de las de ni machismo ni feminismo, o sea que para que veáis que de ahí también se puede salir. Pero en el ámbito profesional, cuando terminé, yo estudié ingeniería informática. Durante mi promoción no es que estuviéramos en minoría las mujeres, pero bueno, ya estábamos en un porcentaje más bajo, no como el actual, pero sí que ya notabas, por ejemplo, las salidas profesionales empezaban a estar sesgadas y yo identifiqué una rama de trabajo en la que había 0 unidades de mujeres, que era la de administradora de sistemas, ¿vale? Estuve trabajando en una empresa en la que era la primera mujer que ocupaba ese cargo. Y un día me dijeron, tenemos que hacer una intervención de un armario de red, pero, oh sorpresa, el armario de red estaba en el baño de los chicos,
porque, pues reitero, no había habido ninguna mujer y a nadie se le había ocurrido que una mujer pudiera ocupar ese puesto, así que qué mejor sitio que poner un armario de red en el baño de caballeros, que además yo siempre cuento jocosamente que pues ese día todavía vivía con mis padres, entonces, bueno, pues cuando me preguntaron qué tal el día, pues supongo que no se esperaban que les contara que genial con mi compañero en el baño de los chicos, no era la historia que se esperaban. Y ahí empecé a darme cuenta de que pasaban cosas. Y en ese pasaban cosas, claro, cuando ya te pones las gafas, efectivamente empiezas a descubrir un montón de elementos que quizá habían pasado desapercibidos para ti y dije, bueno, pues que está en mi mano en chiquito, en un granito pequeño de arena, pues empezar a divulgar y hacer pequeños proyectitos pues para cambiar eso. Menuda anécdota y que, digamos, ejemplificadora de lo que pasa, ¿no? La administración de sistemas, la cajetilla en el lavabo de los hombres. En fin. Y tú, Marta, ¿recuerdas ese momento, esa chispa, más allá de ponerte esas gafas moradas, de tu pasión por divulgar? Bueno, yo llevo haciendo divulgación de las matemáticas sin perspectiva de género, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, ¿no? Soy profesora de la Universidad del País Vasco y en cierto momento yo creo que empecé entonces un poquito, un compañero del departamento, Raúl Ibáñez, quería hacer como un complemento para su alumnado sobre geometría y topología y allí comenzamos una serie de conferencias, esto fue en los años 90, se llamaba Un paseo por la geometría y la topología. Y allí, bueno, con muchas dificultades porque pues casi fueron los comienzos de la divulgación, al menos en el Estado español. Nos criticaban mucho porque, bueno, todo el mundo sospechaba que si nos dedicábamos a hacer estas cosas es porque en otras igual teníamos alguna carencia, ¿no? Me refiero a la investigación. Los comienzos fueron duros en la divulgación porque ni había ayudas, que necesitábamos pocas, pero había mucha sospecha, digamos, ¿no? Sospecha de tu falta de capacidad en otros ámbitos. Bueno, pero esto a nosotros siempre nos ha gustado y la comenzamos de aquella manera. Y luego, bueno, sin dejar de hacer divulgación de las matemáticas, porque me gusta mucho y creo que es muy necesaria, quizás la parte de divulgación de historias de mujeres o de mujeres y ciencia o mujeres y matemáticas, pues surgió cuando entré en la Comisión de Mujeres de la Real Sociedad Matemática Española. Esto fue, no sé, principios de años 2000 o así, en el que, bueno, éramos un grupo de compañeras de muchas universidades españolas y allí pues hablamos mucho del tema y como dice Lorena, esto no lo tienes aprendido porque a veces piensas que, bueno, pues no será tan necesario, a mí no me parece tan mal, ¿no? No me parece que nadie me discrimine, pero sí, claro que te discriminan, lo que pasa es que no te enteras porque te han entrenado para que no te enteres, ¿no? En cierto sentido. Y bueno, pues allí empezó a surgir y luego el proyecto de Mujeres con Ciencia surgió, vamos a hacer 10 años en mayo, a iniciativa del catedrático de Juan Ignacio Pérez, en un momento quizás en el que se hacía poco sobre estos temas, pero bueno, tuvo la visión de empezar y atreverse porque los principios fueron también duros. Y bueno, desde entonces, pues bueno, es un no parar, ¿no? Haciendo divulgación de las matemáticas o hablando de mujeres que la verdad es que me parece interesante y esencial. Pues habrá que celebrarlo, ¿eh? Esos 10 años de Mujeres con Ciencia, habrá que hacer algo grande porque ¿qué podemos encontrar en Mujeres con Ciencia? ¿Qué encontramos en ese maravilloso blog? Bueno, pues mira, una entrevista a Lorena, por ejemplo, de hace ya unos añitos, me acuerdo. En el blog es hablar de ciencia. Esto surge de una cátedra de cultura científica, entonces es divulgación científica con, digamos, mirada de mujeres, ¿no? Se habla de ciencia a partir del trabajo que han hecho mujeres pioneras y mujeres actuales. También hablamos de ciencia actual y le dejamos la palabra a través de artículos sobre algún tema científico en particular o sobre charlas científicas del tipo TED, etcétera, a mujeres actuales. Pero desde luego la labor de rescatar a todas las pioneras de la ciencia yo creo que es esencial
es algo que mucha gente piensa que, bueno, pero eso tampoco es tan importante en este momento. Claro que es importante. Contar la historia como realmente fue, yo creo que es esencial, y comprender además todo el papel que han jugado las mujeres en el avance científico, desde un segundo plano, un tercero, un cuarto, un quinto, el que les tocara, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y en Mujeres con Ciencia, con los recursos que tenemos, con cariño y con mucho trabajo, pues lo que estamos intentando es recuperar, como dice Lorena, algunas. Evidentemente hay muchas que nunca se van a recuperar, y luego también es difícil, que es algo que mucha gente a veces nos reprocha. Todas son como del mundo anglosajón y europeo, pero es que es muy difícil encontrar biografías de mujeres, por ejemplo, de países orientales, o traducir biografías en idiomas que no son tan fácilmente accesibles, ¿no? Pero poco a poco, mira, en esto sí que sirve la tecnología, porque los traductores son cada vez mejores, y es cierto que con un poco de cuidado y con ayuda de traductores, me refiero a traductores online, es posible, pues bueno, recuperar historias de mujeres de países diversos, ¿no? Y con muchísimo trabajo, como comentas. Todos esos espacios dedicados en Mujeres con Ciencia al blog, hay uno específicamente que es sobre efemérides. ¿Sabes, Marta, cuántas efemérides lleváis publicadas en Mujeres con Ciencia? 1500 y pico, yo creo. Por ahí va, Pero por ahí va. sí, pero eso no significa que solo hemos hablado de 1500 mujeres. Hay más, porque hay algunas de las que se desconoce la fecha de nacimiento, ¿no? Yo diría que es en torno a 2000, y aunque tampoco importa demasiado la cantidad, el objetivo no es haber un campeonato de a ver quién recupera más mujeres, ¿no? Es también dar mostrar que efectivamente las ha habido muchas, y hay muchísimas más de las que están allí, por supuesto, que iremos recuperando en la medida que podamos, ¿no? Con ayuda de muchas personas, por supuesto, y bueno, pues hay que conocerlas, porque también es una manera de entender que la ciencia no es una ciencia de genios, ¿no? De esos hombres geniales que descubren cosas, sino que la ciencia se ha apoyado en hombros de gigantes, gigantas y bueno, y personas normales y corrientes que han trabajado muchísimo y han dejado mucho de sí mismas para que hubiera, pues eso, avances científicos. Para mí, ya te digo que es un espacio referente en la divulgación, y que aprendo muchísimo cuando leo vuestros artículos. Buceando en el blog, encontré una entrada sobre una iniciativa de la Computing Research Association que se llamaba Notable Women in Computing, que era sobre escribir biografías en Wikipedia de mujeres en informática, sobre todo en tecnología en general. Y Lorena, creo que tú descubriste que había un solitario sobre el juego de cartas que complementa esta iniciativa, que sepáis que todavía funciona, se puede jugar. Lo que me introduce la palabra juego en todo esto, ¿no? Ese artículo en que explicabas precisamente la anécdota que nos contabas al principio, 12 miradas en 12 miradas, somos lo que jugamos. Explicas, por así decirlo, esa cara de póker, ¿no? Que se te queda en el momento en que entras en administración de sistemas. Y además has desarrollado un juego, tú misma, que es Novel Run. Es decir, ¿cuán importante es el juego en el aprendizaje cuando somos pequeños y pequeñas? Bueno, el juego tiene importancia no solo cuando somos chiquitas, sino cuando a lo largo de la vida. Realmente hay que recuperar, uno de los objetivos con Novel Run es que recuperemos los tiempos de calidad y que compartamos espacios con la gente. Obviamente el juego tiene un impacto en niños y niñas porque es un momento clave en el que socializan. Y en el momento en el que socializan, ahí ya empiezan a pasar cosas, empiezan a compartir valores y empiezan también a entrar sesgos y estereotipos. O sea, no es casualidad el famoso estudio de Science que dice que las niñas se consideran menos brillantes que los niños a partir de los 6 años, porque es el momento en el que entran en centros escolares, es en el momento en el que empiezan a compartir y socializar, ¿no? Y intervienen muchos elementos. Y uno de ellos son los juegos. Los juegos de todo tipo, o sea, en el caso de Novel Run es un juego de mesa, pero si nos vamos en las campañas navideñas a las jugueterías, a mí, a día de hoy, todavía se me ponen los pelos como escarpia, todavía siguen existiendo los pasillos azules y los pasillos rosas, ¿no? Y de hecho, en ese post que decías de 12 miradas,
yo mi juguete favorito de la infancia no era mío, se lo tuve que robar a mi primo porque era un mecano. Claro, y a mí pues tenía muñecas y me lo pasaba genial con las muñecas, pero yo también quería construir y no era eso los regalos que recibía los juguetes. Entonces, digamos que con esa idea de la importancia del juego en todas las etapas vitales de cara a socializar, pues pensamos, Pablo Garayzar, Íñigo Maestro y yo, que una manera de nuevo, poner un pequeño granito de arena en todo esto era crear un juego en el que visualizara científicas e inventoras a lo largo de la historia, y no solo eso, sino cosas que pasan en la carrera científica y cosas que pasan en la carrera científica mayoritariamente a las mujeres. Entonces, con este cóctel y también con una mirada de que muchas de las iniciativas a día de hoy que se implementan para que las niñas y las jóvenes no descarten la ciencia y la tecnología, casi todas están enfocadas a la educación formal, pues dijimos, vamos a pensar también en las familias, en la educación no formal. Me parece una grandísima idea. Pablo Garayzar, que diseña las mecánicas del juego, Íñigo Maestro, que ha hecho pues, el diseño gráfico y todas las ilustraciones del mismo. Habrá que jugar a Novel Run. Sobre el juego, esta semana se ha viralizado un poquito una imagen que representa gráficamente las dinámicas de juego y patrones de movimiento que hay en diferentes patios de colegio españoles. Es un estudio de Evelina Jakulska, arquitecta, y tenemos la imagen, la veremos y la compartiremos, pero para los que nos escuchen, básicamente vemos un patio escolar, hay digamos, una zona de juego específicamente pensada para pues, jugar al baloncesto y al fútbol, y los patrones de movimiento de niños y niñas son muy, muy, muy diferentes. Mientras los niños abarcan todo el espacio, las niñas se quedan pues, un poquito en la sombra o en espacios, digamos, laterales. ¿Qué pensáis al respecto, Marta? Bueno, es la vida misma, ¿no? A lo que a ellos les han enseñado, el mundo es tuyo, el patio es tuyo, todo es tuyo y ya está, lo ocupan, no hacen nada malo porque hacen lo que les dicen que pueden hacer. Y sin embargo a las mujeres, a las chicas, bueno, de alguna manera, no directamente a lo mejor, igual nadie te dice no puedes jugar en el centro del patio, pero ya habrá allí un partido de fútbol que te impide igual hacer otra cosa que querías hacer, ¿no? Y bueno, pues estás en los márgenes, que son los lugares que ellos ocupan menos y donde no molestas. Eso es algo que ya las niñas lo tienen aprendido en el cole, lo mismo que lo de los 6 añitos, que ya empiezan a pensar que ellas pues no son brillantes, no se merecen lo mismo que ellos y actúan en consecuencia. Y esto cala desde edades muy tempranas y te lo acabas creyendo. Y te lo acabas creyendo de tal manera que yo voy a, vamos, confesar que hoy en día seguro que me quedan trazas de ello, a pesar de que ya soy mayor y que hay muchísimas cosas que me han ido resbalando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero es cierto, no, pero es verdad, porque la edad te da eso. Pero es cierto que seguramente tengo todavía muchos complejos y bueno, muchos rastros de estos márgenes que he ocupado seguramente como cualquier niña, cualquier joven, cualquier mujer con la que he convivido. Totalmente de acuerdo con lo que dice Marta, y además a mí me viene a la cabeza una viñeta que vi hace un tiempo y que la tengo siempre guardada, la utilizo en todas las charlas, que sale una niña que le han puesto con su vestidito estupenda y tal, y le dice, y aquí en este vestido sin bolsillos y sin nada, ¿dónde voy a guardar mis ranas y dónde voy a...? ¿no? Entonces, claro, desde pequeñas se nos enseña a que no nos ensuciemos, a que no experimentemos, a que no ocupemos ese espacio. Y esto tiene una derivada importantísima en la ciencia, porque la ciencia va de eso, va de experimentar, de probar cosas, de ensayo y error, equivocarte. Vamos, y pues realmente, efectivamente, luego la traza te persigue eternamente. O sea, yo el síndrome de impostora lo trato de gestionar más o menos, porque además muchas veces que he estado con Marta ya me ha dicho, ya vale, y digo, tienes razón, pero porque no, muchas veces no me doy cuenta. Pero el otro día, por ejemplo, haciendo una reflexión sobre señores me explican cosas, me di cuenta que cuando se te acercan señores que te explican cosas sobre tu temática, que se han molestado 3 segundos para darte esa explicación,
Tú, sin embargo, haces como buscas un montón de información, empleas muchísimo tiempo en darle la réplica y te das cuenta que dices, todavía sigo teniendo esa traza que decía Marta de no tener confianza, de poder decirle esto que dices no tiene ni... O incluso decirle, mira, ni te voy a responder porque desde tan abajo no explico. ¿Cómo podemos recuperar, digamos, esa confianza que sobre todo las mujeres y las niñas pierden en el momento en que son tan pequeñitas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que esto no solamente tiene que ir dirigido a las mujeres, tiene que ir, la solución no viene por empoderar, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, por empoderar a las mujeres y a las niñas. La otra parte tendrá que hacer un pequeño esfuerzo para que esas compañeras de vida y de camino y de trayectoria pues puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es esencial educar en igualdad, pero no solo centrándose en las chicas y eso, tú puedes, no sé qué, tal, que son discursos a veces demasiado buenistas y que, bueno, la realidad es que puedes y te dejan, ¿no? No vale, es decir, no solamente es lo que tú decides que quieres hacer de tu vida. Si te ponen 100.000 impedimentos, a lo mejor lo dejas, ¿no? Es decir, hay que convencer, no sé si es la palabra, pero tiene que ser un empoderamiento acompañado, ¿no? Con acompañamiento, no con protección. Las mujeres no necesitamos protección de ningún tipo, lo que necesitamos es de verdad igualdad de condiciones y bueno, pues un acompañamiento y que del otro lado, digamos, por decirlo de alguna manera, los hombres, los niños, los jóvenes, varones, comprendan que la vida sería mucho mejor si todos y todas pues tuviéramos de verdad las mismas oportunidades. Ellos también vivirían muchísimo mejor, estoy convencida. Yo también. No, yo aplaudo ahora mismo con las orejas. Y tú, Lorena, hablas de pasillos de cristal, ahora veíamos patios de cristal. También mencionabais ambas un estudio de Science que se menciona, digamos, mucho cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, es una muestra muy pequeñita, es un estudio que se hizo en 2017. ¿Conocéis algún estudio más? Y sería la segunda pregunta. Y la primera, creo que tú, Lorena, conoces bien ese estudio. ¿Nos explicas de qué va? Digamos, ¿cuál es la hipótesis que plantea y cuál es la conclusión? En el estudio Science lo que se hizo es, se cogió un grupo de niños y niñas de 5 años y un grupo de niños y niñas de 6 años. Y entonces lo que se hacía es, se les contaba una historia con un personaje al que no se identificaba si era mujer o hombre, que era extremadamente brillante. Entonces se les preguntaba al finalizar la historia si consideraban que era un hombre o una mujer. Entonces, con 5 años, mayoritariamente las niñas pensaban que era una mujer y los niños que era un hombre, y sin embargo, con 6, los niños mantenían que era un hombre y las niñas ya habían cambiado a que era un hombre, ¿no? Entonces, lo que venía a narrar es que como los espacios o como la brillantez parece que se asocia a los hombres a partir de esa edad. Y era importante lo de 5 y 6, reitero, porque es como el gran cambio que interviene de la socialización, empiezan a acceder al colegio, a la educación y demás, ¿no? Y hay muchos más espacios de socialización. Claro, todo esto viene muy relacionado con lo que decías. Yo hablo de los pasillos de cristal, pero realmente con los pasillos de cristal lo que vengo a decir es que cuando alguien me viene aquí y me dice dejad de hacer cosas porque es que si las niñas no quieren hacer ciencia es porque no les gusta, dice, hombre, no es tan sencillo como eso, sino que intervienen muchísimas cosas más para que esa niña, esa joven haya tomado esa decisión, porque si la hubiera tomado en libertad, perfecto, no hay problema. Eso es lo que buscamos, que niños y niñas tomen en libertad las decisiones a lo que se quieren dedicar, pero no sucede ni en un lado ni en el otro, intervienen muchos elementos. Y esos elementos que intervienen en el ámbito académico se suele denominar la tubería que gotea. Es decir, porque ilustra muy bien, ¿no? O sea, desde edades, como decíamos, desde que son muy chiquitos y chiquitas, al ámbito profesional, pues vemos que hay un montón de agujeros
por los que se nos escapa ese talento femenino y que ya a etapas de pues, universitarias o FP apenas nos llegan, por ejemplo, chicas para cursar carreras. O sea, y las pocas que nos llegan, pues pilotan por debajo del jardín todo el rato. Y aquí estamos el equipo fontanería intentando no tapar algunos de esos agujeros o al menos que no gotee tanto. Tú, Marta, vas a centros educativos, activamente divulgas en torno a la igualdad. ¿Te has encontrado con este tipo de percepción en esos centros educativos al respecto de niños, niñas pequeños o bueno, no sé qué edades? Bueno, suelen ser, un poquito más mayores a lo mejor cuando el tipo de alumnado al que me piden que dé charlas así, digamos, de mujeres y ciencia o, bueno, un poco para llamarles la atención. Y es duro, porque se enfadan muchísimo, todos. Además, antes no se enfadaban las niñas, pero ahora también. Los chicos se enfadan porque en cuanto abres la boca piensan que vas en contra de ellos, ¿no? Aunque no digas nada de chicos. Están enfadados, están asustados, entiendo yo, no sé lo que les pasa. Y las chicas, es algo que ha dicho Lorena, también se enfadan últimamente porque piensan que les estás diciendo que ellas no saben elegir lo que quieren, es decir, que les estás tratando como si fueran tontas, ¿no? Y entonces vas allí y dices, madre mía, hoy he tenido 100 personas, me odian simultáneamente y porque, en fin, es terrible. Entonces, claro, algo estamos haciendo mal. Yo entiendo que igual mi mensaje es duro. Yo soy dura cuando hablo de estas cosas porque entiendo que no, o sea, es que es un tema muy, muy importante y muy grave, pero se enfadan y están hartos de que se les hable de igualdad, te lo dicen, siempre estáis hablando de lo mismo y bueno, esto no es bueno tampoco, ¿no? Pero algo hay que hacer para que ellos, me refiero a los chicos, entiendan que están en una situación de privilegio porque la están. A nadie le gusta que le digan eso, pero es que la están. Y hay que también transmitir a las chicas que nadie está tratando de decir que no eligen bien, evidentemente, porque todo el mundo elige con los sesgos que tiene alrededor. Que yo he decidido hacer matemáticas porque, porque me gustan y tal, pero a veces no sabes si primero fue el huevo o la gallina, ¿no? Yo estoy segura que si en vez de hacer la carrera de matemáticas hubiera hecho filosofía y letras, me habría gustado porque era curiosa. Yo creo que igual era el principal, es decir, mi principal cualidad, ¿no? La curiosidad. Y si hubiera hecho una informática también. Estoy segura que bueno, pues porque porque es así mi carácter, ¿no? Pero claro, es muy delicado porque accedes a ellos en unos momentos donde tienen muchísimas inseguridades y donde necesitan gustar al grupo, donde les están pasando muchas cosas y bueno, también tienen que reafirmarse delante de sus compañeros y bueno, es difícil, pero desde luego Lorena también creo que lo hace, bueno, a menudo. Yo he visto increciendo un poco la agresividad hacia el mensaje, la recepción del mensaje. Y sigo haciéndolo, me siguen llamando. Y yo digo, pero que, de hecho, el otro día fui a un colegio a un instituto con profesorado y, bueno, también estaba agresivo. Así que era una formación que tenían obligatoria y algunos, bueno, le llamé la atención a un tío. De verdad, me parece un poco alucinante decirlo, pero no le estaba gustando lo que le estaba contando, entonces empezó a ignorarme y lo siento, pero no admito de nadie, tenga 15 años o tenga 40, el que sea maleducado. Entonces se lo dije, además soy profe, con lo cual no tengo ningún problema en decirle a nadie, deja el móvil. Y bueno, pues también parece que ellos están cansados de escuchar eso, pero son docentes y si ni ellos se lo creen, no me extraña que a las criaturas se le transmita lo que se le transmite. En casa también se les transmiten muchas cosas, pero en los centros escolares, pues bueno, pues igual deberían, no sé, hacer un reseteo también y entender que el tema es muy grave. Te entiendo perfectamente, lo comparto. El año pasado estuve en un centro educativo. Los niños y niñas a los que comentábamos un poquito estos temas
eran de quinto y sexto de primaria y salí bastante asustado, la verdad, por un poco la agresividad, ¿no? Con la que reciben el mensaje y con la que reaccionan al mismo y las reflexiones que hacen. Esa agresividad que gana la curiosidad, esa falta de confianza por precisamente las presiones de grupo, todo lo que estamos viendo. Hay estudios también que quiero compartir uno con vosotras, en concreto es de J. Montalbán, a más de 2.137 estudiantes en concreto, aproximadamente 45% niños, 55% niñas, sobre los nervios que sientes en una prueba de matemáticas o de lengua. Y, y ya veréis los resultados. Podían responder, la pregunta es, ¿has sentido nervios durante la prueba? Las pruebas eran de lengua o de matemáticas, las respuestas eran no, un poco, bastante o mucho. Aquí solo están reflejadas las que son bastante o mucho. Bueno, y habla por sí misma, ¿no? Un 13% de niños y niñas en el momento en que se les pregunta si ha sentido nervios durante la prueba de lengua, dicen que bastante o mucho, hemos sentido bastantes nervios. Cuando nos vamos a matemáticas, estamos en sexto de primaria, hay una diferencia porcentual de 14 puntos en que las chicas sienten bastante más nervios que los chicos. ¿De dónde nace esa angustia, ese miedo, esos nervios hacia las matemáticas, Marta? Bueno, pues te lo van inculcando, es lo de siempre. Seguramente nadie, bueno, sí, hay gente que dice a sus hijas, a sus alumnas directamente que no es buena, incluso en la universidad. El otro día se lo dijo un compañero a una alumna, que a lo mejor no era muy buena. En fin, podían callarse la boca, ¿verdad? Pero hay gente que te lo dice abiertamente, pero luego están lo sutil que es lo que te hace, porque un episodio así puntual de alguien que te dice algo así incluso es salvable, ¿no? Porque luego todo el mundo intenta apoyar y decir, bueno, este tío es lerdo o, en fin, esto no es verdad, ta, ta, ta. Pero cuando todos los días de toda tu vida, desde pequeña, sutilmente te están diciendo que no eres brillante, que no eres tan lista, que qué trabajadora eres, porque si alguna vez alguien te dice algún piropo, algunas veces es referente a tu físico, para bien o para mal, es decir, tu físico también es lo más importante del mundo en cualquier actividad parece, pero bueno, pero en los piropos, digamos, por lo que haces, siempre es, en el caso de las mujeres, son un porcentaje muy grande, pero qué trabajadora eres. Y claro, cuando todo lo que consigues es a base de trabajo, sencillamente te parece que es que en realidad tú no tienes ninguna cualidad más que trabajas como una burra, ¿no? Y eso pues te hace que tus inseguridades pues vayan aumentando y eso significa que efectivamente si te han dicho la presión cuando tú llegas a un examen de matemáticas donde teóricamente no eres tan buena como tus compañeros, pues es mayor. Y como en lengua, bueno, también te dicen de una manera u otra que bueno, eso es más de chicas, ¿no? Entonces, pues se os da mejor a las mujeres porque no sé qué, porque trabajáis más, porque es más de trabajar, que de creatividad, pues están más confiadas, pero lo sorprendente es que ellos, que teóricamente no son tan buenos, también van confiados o en la misma medida que van ellas, ¿no? Porque ellos pueden con todo, porque se lo dicen desde muy pequeños también. Y eso, bueno, no está mal, pero igual también hay que decirles que igual no pueden con todo, ¿verdad? Me refiero que tampoco es bueno decirle a la gente tú vete de caballo ganador en todo lo de tu vida. Pues no, cariño, porque en la vida no siempre se puede ganar. A veces no, a veces se pierde. Ya está. Y las matemáticas, Lorena, además son la base de la informática, que es tu especialidad y que, como decíamos al principio, y moldea un poco pues, la sociedad, un poco a nuestro pesar, ¿no? Ojalá fuera a la inversa, pero ¿tú has sentido esos nervios en pruebas de matemáticas que has hecho o, digamos, has tenido... hablabas antes del síndrome de la impostora y que Marta te llama la atención en ocasiones como que ya está aquí. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, en el ámbito educativo la verdad es que las matemáticas se me daban bien y eso
ejerció un poder para que mantuviera la confianza, pero efectivamente lo de la profecía autocumplida de cuando todo el mundo te dice que eres buena en algo, pues tiene un impacto increíble en que quieras reafirmar eso que te dicen, y obviamente el síndrome de Golem, que es lo contrario, cuando alguien te dice que eres mala, pues terminas reafirmándolo. Y como bien dice Marta, hay un montón de estudios sobre esto, o sea, estudios en los que a chicos y chicas se les pone un examen, sobre todo a chicas, que es exactamente el mismo, con un epígrafe que el examen se llama de dibujo o se llama de geometría, y sacan mejores calificaciones en el de, ¿no? En el de dibujo. Y todo esto, creo que el último informe de PISA también, la autoeficacia percibida de las chicas está infinitamente por debajo, el cómo sienten las matemáticas como una amenaza también por debajo. Entonces, bueno, pues esto tiene un efecto brutal. Yo realmente en la ingeniería informática entré de rebote. Yo quería hacer bellas artes, esto también es muy interesante, pero como en mi casa esa parte dijeron regu, pues sí que entró otros elementos que no eran tanto las matemáticas, sino lo que decía antes de Marta, de la curiosidad, y de que yo en mi casa, por ejemplo, no había cacharro que no abriera, destripara y volviera a montar, pues, y luego me sobraban piezas y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues me animaron en casa a que, como segunda opción, después de Bellas Artes, que eligiera una ingeniería, y me decanté por la informática. Pero sí, lo del síndrome de la impostora es que da igual lo que hagas y lo que te cuentes y te autotrabajes, porque te sigue acompañando. Yo veréis que soy mujer de anécdotas, pero es que escribí sobre el síndrome de la impostora porque me invitaron a dar una charla en el Parlamento Europeo, me llegó un email y lo primero que hice fue llamar a mi ama y se lo conté, y mi ama me dijo: ay, hija, pero igual es un poco mucho para ti. Y no me lo dijo desde el pensamiento de no vas a poder o no estás capacitada, sino desde el pensamiento del que sabe perfectamente lo mal que paso esos momentos, y que de hecho fue tal cual. Pero le dije, te voy a colgar y voy a llamar a una amiga para que me apoye, para que dé ese paso, y finalmente di ese paso. Lo pasé fatal de nervios, pero de hecho empecé la charla en el Parlamento Europeo con esto, para que veáis que el síndrome de impostora sí nos persigue, pero es que está trabajado, fomentado desde todos los ámbitos. Y vuelvo a lo mismo, y muy de acuerdo con Marta, porque parece que siempre nos ponemos la mochila sobre las cosas que tenemos que corregir nosotras. Y digo, también ese síndrome de la impostora, vuelvo a lo mismo que decía antes, está alimentado porque cada vez que yo abro la boca, 4 señores me corrigen. Y ese mensaje corrector no es con fines pedagógicos, sino con fines de decirme: usted, señora, mejor estése calladita, que los que tenemos la voz somos nosotros. Entonces, ojo, cuidado también, que esto lo ha dicho muy bien antes Marta, dónde ponemos a veces la carga y dónde ponemos no quién tiene que hacer las acciones, y de nuevo el peso sobre qué espalda recae. De hecho, lo has sufrido recientemente en ese experimento que has hecho con la búsqueda en Google y cómo Google rellenaba esa frase. No sé si nos quieres contar esa experiencia, Lorena, y bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ahora que estás estudiando la inteligencia artificial aplicada, necesitamos que esas inteligencias artificiales sean menos sesgadas. Sí, lo necesitamos, pero trabajaremos en ello, ¿no? Voy a intentar ser optimista. No, bueno, pues lo que sucedió es, cada vez que tengo alguna charla sobre sesgos en inteligencia artificial, suelo actualizar una búsqueda de Google Suggest en el que tú empiezas a escribir. Ya sabéis que Google te hace sugerencias en base a lo que escribes y en base a lo que está buscando otras personas, en base a tu historial, si estás logueada, etcétera. Y entonces la búsqueda empezaba con la mujer debe, y pues no aparecía debe ser valiente, debe ser interesante, debe tener voz. No, la mujer debe estar casada, la mujer debe estar bajo el abrigo de su marido, la mujer, bueno, pues todo un... Y entonces, bueno, sin más, lo actualicé y lo tuiteé. Dije, bueno, pues esta es la última versión de... Y que recibí, pues, comentarios de nuevo de señoros para decirme
que pues de todo tipo, que eso no era inteligencia artificial y yo, pero por favor, intervienen procesos de NPL, o sea, sí intervienen IAs, pero me lo tenían que explicar. Señores juristas, además, o sea, porque luego me vienen otro señor, todo esto en LinkedIn, que fue muy interesante, porque normalmente en Twitter pues la agresividad está ahí, constante, pero en LinkedIn suele ser menos, pero no. Otro señor también feo me dijo que hacíamos con estas, investigando estas moñadas, y digo, y perdiendo el tiempo, y yo, pero él sí ha tenido el tiempo de hacerme este comentario, y digo, bueno, esto es increíble. Entonces, bueno, pues o sea, no me siento especial porque lamentablemente las mujeres, cada vez que levantamos la voz en el ámbito profesional, pues recibimos este tipo de comentarios, o en cuanto un tuit empieza a tener visibilidad, pues te vienen hordas de señoros y de la manosfera a recordarnos que es que deberíamos estar calladas. Y ojo, porque esto tiene una derivada para la parte que yo investigo de la inteligencia artificial, que es que si abandonamos los espacios públicos digitales, dejaremos de ser material, datos que puedan alimentar esas futuras IAs, con lo cual, de nuevo, nuestras voces no están ahí incorporadas. Al final un reflejo también de lo del patio del colegio, ¿no? Cómo se os pone contra la pared y se minva totalmente la capacidad de levantar la voz, de ser visible y de poner ciertas reflexiones súper necesarias, en mi opinión, a un debate. Y en ese debate pues también se ve y se refleja esa agresividad y violencia masculinizada que ojalá no lo fuera, ¿no? No fuera así. Vuelvo otra vez a estudios y datos por tener así, digamos, datos empíricos de estudios que han salido en concreto. Me gustaría plantear uno sobre lo que comentabas, Lorena, de PISA, ¿no? La autopercepción, la brecha de género que hay en esa autopercepción de conocimientos. Hay un estudio específico que es sobre la nota real y la habilidad percibida de ellos y ellas, en este caso, y el curso es segundo, tercero de la ESO. Si no recuerdo mal, son datos de un científico llamado Sainz de 2016 y veréis cómo la autopercepción de nota real versus nota percibida entre chicos y chicas en también las asignaturas lengua y matemáticas, pues tienen, digamos, son muy particulares. Aquí vemos, exacto, no estaban englobadas las asignaturas científico-tecnológicas y las asignaturas no científico-tecnológicas, como por ejemplo la lengua y las ciencias sociales. Lo que estamos viendo, para los que nos estéis únicamente escuchando, es una imagen sobre la percepción que tienen los chicos y las chicas de su habilidad y la nota real que han sacado. En todos los casos, en todos y cada uno de ellos, en las asignaturas científico-tecnológicas, la habilidad percibida de las chicas está por debajo de los chicos y, sin embargo, la nota real está por encima. Lo que nos da una foto y un estudio que me gustaría comentar. ¿Cómo lees este estudio, Marta? ¿Qué reflexiones haces al respecto? Bueno, este estudio es de la Universidad Oberta de Cataluña, efectivamente lo publicaron en 2017. Es un estudio con muy poca gente también, pero yo creo que da una idea de por dónde vamos, ¿no? Bueno, pues es más de lo mismo, ¿no? Las chicas, las mujeres de segundo y tercero de la ESO sacan mejores notas en todo, probablemente porque se esfuerzan más, porque, bueno, por el mismo rollo de siempre, ¿no? Nosotras nos esforzamos porque como pensamos que somos malas para todo, bueno, intentas sacar buenas notas porque tal, eres aplicada, porque trabajas y tal. Y ellos, bueno, pues como todo se les da bien y van de caballo ganador, seguramente sacan peores notas pues porque trabajan menos, porque no hay ninguna diferencia, en mi opinión, en mi opinión y por muchos estudios que se han hecho, en capacidades de chicos y chicas intelectuales, me refiero, con respecto a las asignaturas científico-tecnológicas. Hay montones de estudios en matemáticas en donde se ha probado esas capacidades, la capacidad visual, etcétera, en chicos y chicas,
matemáticas, que siempre se dice que los chicos tienen una mayor, y se ha llegado a la conclusión en montones de estudios que no existe ninguna diferencia. Entonces, bueno, pues ellas, bueno, sacan mejores notas, un poquito mejores notas, y perciben, tanto ellas como ellos, que ellos son mejores en todo lo científico-tecnológico. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo continuamente, porque, bueno, como a ellos se les dice que son buenos, ellos participan en el aula, cuando se lanza una pregunta al aire, seguramente el profe o la profe, pues ellos responden rápidamente, a veces fallan y a veces no, pero claro, lo que queda es que, es que ellos saben, porque menganito se atreve, incluso pasa en las aulas universitarias, en la clase de matemáticas que yo imparto topología, la percepción que tienen los alumnos y las alumnas sobre quiénes son los mejores de la clase es que los mejores son siempre chicos. Y cuando te vienen diciendo eso, yo les digo siempre, perdona, ¿y de dónde te sacas tú esto? Si la que corrige los ejercicios soy yo, y te aseguro que para nada, ¿no? Se lo dices y como que se relajan un poco, igual se piensan que les estás contando una mentirijilla para animarlas, ¿no? Pero bueno, es la realidad incluso con personas que eligen estudiar una carrera de física, de matemáticas o de informática, la percepción de que ellos son mejores, pues porque interactúan en el aula de una manera distinta, y porque, bueno, pues todos los mensajes que recibimos a lo largo, insisto, de nuestra vida, en casa, en el colegio, con las personas que nos rodean, pues son siempre de prudencia, chicas, no habléis mucho. Ellos se atreven a hablar y, bueno, parece a todo el mundo que ellos son mejores, ¿no? Cuando, bueno, no, son más atrevidos. Yo simplemente por apuntar, es que acabamos de mostrar un pequeño sesgo. Eloy, cuando te has referido al estudio de la UOC, has dicho el científico Sainz. Y es científica. Y es Mila Sainz, claro. Es Milagros Sainz, la autora. Ahí estoy yo también, sí. No, pero esto muestra muy bien, porque, o sea, personas que estamos preocupadas y ocupadas, que nos estamos informando, estamos investigando sobre el tema, no nos libramos de esta mochila. O sea, quiero decir, para que veamos lo profundo y las raíces que tienen todo esto. O sea, yo soy la primera que me ha pasado en multitud de ocasiones. Entonces, para que veamos la profundidad de dónde está esto bebiendo, si gente que tenemos, y en este caso tú, Eloy, que te has informado de todo esto, llevas años trabajando en todo esto, igual que lo llevamos haciendo Marta y yo, y se nos escurren estas cosas, ¿qué no estará pasando con personas que directamente ni se han informado e incluso pues, no ven todavía que existe un problema? Pues para que veamos la dimensión del iceberg con ello. No lo hemos preparado, ¿verdad? Hola, Eloy, no lo hemos preparado. Estaría bien que lo hubiéramos preparado, pero no he informado lo suficientemente bien, y ahí se ha notado totalmente ese sesgo y esa mochila que también llevo, que claro que sí, y ahí está, y lo reconozco, y de alguna manera pues a mí me ha gustado y me ha encantado ponerme las gafas moradas. En concreto me inspiró Jess Wade, una física londinense que leí un artículo en The Guardian donde pues, se reflejaba esas biografías contemporáneas que escribe Jess en Wikipedia desde pues, hace muchos años. En aquel momento llevaba un montón y ahora lleva un montón más. Y fijaos además cómo Wikipedia también le ponía esas barreras como diciéndole que no son mujeres suficientemente relevantes, cuando aquí estamos dando referentes, estamos tratando referentes contemporáneos, y precisamente esa cercanía y esa normalidad de esos referentes pues también son súper importantes a la hora de, bueno, pues como con esta científica Sainz, a la cual gracias a este error y esta falta de investigación, conoceré mejor, os lo aseguro. No, pero que reitero, que no es falta de investigación. O sea, yo la primera vez que leí sobre Ada Lovelace y leí La primera programadora, mi cerebro que me dijo que era la primera mujer programadora, no la primera persona programadora. O sea, reitero, es que está ahí constantemente y afecta a todos. De hecho, pues con el tema de la APA se está empezando a trabajar, a decir, oye, ¿y si ponemos nombres? No solo, porque si pongo Sainz M. pues voy a pensar que M es Manolo. Recuerdo, Marta, que hicisteis el año pasado, donde tú también intervenías, diría, un congreso sobre ciencia y género.
Y uno de los temas puntales es lo que apunta ahora Lorena sobre poner nombres y apellidos a estas personas que divulgan ciencia. Y se hablaba de la importancia de esto, ¿no? De alguna manera también es visibilizar ese trabajo por este sesgo que acabamos de reflejar ahora mismo con estos datos de este estudio, donde Sainz para mí ya era pues Manolo Sainz. Sí, nombrar es esencial, lo que, bueno, lo decimos muchas veces, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces, cualquier cosa positiva, cualquier estudio, cualquier investigación, cualquier avance, si no sabes quién lo ha realizado, si no lo dices explícitamente, pues es fácil pensar que lo ha hecho un varón, ¿no? Así que por eso es importante nombrar a las personas con nombre y apellidos. De hecho, yo desde hace mucho tiempo, porque un grupo de personas en investigación también lo decidimos así, cuando tú publicas un artículo en una revista científica puedes firmar con tu inicial, pero yo desde siempre he firmado con el nombre de Marta, porque se esconde a muchas investigadoras tras iniciales, ¿no? Así que, aunque no todo el mundo lo hace, por eso está el guión, porque si pones el nombre, el apellido y tu segundo apellido, que soy una gran reivindicadora del apellido de mi madre, va con guión, porque si no a mí me desaparece directamente. Entonces, no porque tenga ningún problema con el macho, que chistes de estos me han hecho miles con el... En fin, es un chiste tan fácil y tan estúpido que en fin, pero a mí me lo han utilizado mucho. Pero no es por eso, no tengo ningún complejo. De hecho, estoy encantada de apellidarme macho, pero bueno, reivindicar el nombre de las mujeres en cualquier actividad, en divulgación, en investigación, etcétera, yo creo que es importante, precisamente por esto que acaba de pasar, en ausencia de, pensamos que lo bueno, por supuesto, si es malo, a lo mejor pensamos en alguna mujer histérica que anda por ahí, pero en ausencia de saber quién lo ha hecho, lo bueno lo hacen los hombres. Así que es importante visibilizar de todas las maneras posibles. La importancia del lenguaje, ¿no? Y de ser inclusivos y, bueno, pues de alguna manera intentar que esos estereotipos pues les demos la vuelta. Para ir cerrando, digamos, el capítulo de hoy, recuerdo, Lorena, que precisamente al respecto de la programación tú contabas una anécdota sobre esas mujeres que programaron ENIAC. Me gustaría que la explicaras también en este capítulo. Pues bueno, pues lo que le pasó a las programadoras de la máquina ENIAC es lo que les ha pasado a muchas mujeres a lo largo de la historia, que es que Anónimo, ¿no? Decía Virginia Woolf que Anónimo es nombre de mujer. Y entonces, cuando se desarrolló la máquina ENIAC, que es una de las primeras computadoras, ¿no?, de propósito general, que ocupaban pues, antiguamente casi una habitación y demás, en las fotografías que trascendieron de su puesta en marcha, en algunas aparecían nombres y obviamente a pie de fotografía ponían el nombre y apellidos porque eran los creadores de la máquina, pero luego aparecían también unas mujeres en otras fotografías y no aparecía absolutamente ningún nombre en ellas. Entonces, una investigadora, si no me equivoco mal, creo que era de Stanford, dio con las fotografías y empezó a hacerse preguntas y decía, bueno, ¿y estas mujeres que aparecen aquí? Fue empezando fue consultando con más personas y al fin, pues la gente le decía, no, serían refrigerator ladies, que son señoras ahí de, digamos, como plantas de adorno para con la máquina. Y les decían, pero bueno, no te preocupes, ya está, déjalo. Y déjalo no pienso dejarlo, y dio con que habían sido las programadoras de la máquina ENIAC, que claro, en aquella época lo importante era el hardware. El software no era importante y por eso se delegaba en mujeres. Y en este caso, esas mujeres por fin recuperaron, gracias a la investigadora de Stanford, nombre y apellidos, las 6. Y de hecho se hizo una gran celebración en uno de los aniversarios y se las invitó por vez primera a las que quedaban todavía vivas. Porque habían perdido el contacto. De hecho, ellas estaban como muy sorprendidas diciendo, pues no, claro, nadie se había puesto en contacto con nosotras, nadie había hablado con nosotras. Pero bueno, reitero que
como la historia que se repite, igual que Mujeres Invisibles, que hasta que no se escribe el libro y luego finalmente se hace la película, pues nadie conocía a Katherine Johnson, no le habían puesto ni siquiera nombres en la NASA, ni se les había dado el reconocimiento que a posteriori recibieron gracias al trabajo de la escritora del libro de Figuras Ocultas y luego la posterior película. Por lo tanto, podemos decir que hay un poquito de luz en la oscuridad, ¿no? Vamos a ser optimistas. Por poner otra vez datos encima de la mesa, la UNESCO hace 4 o 5 años hablaba que de las personas que estudian ingeniería aproximadamente hay un 25% de mujeres. Creo que ahora estamos en un 28%. Son datos que ya os digo no manejo muy bien, estoy así lanzándolos al vuelo. Pero sí que tenemos el dato de mujeres matriculadas en ingeniería informática, mujeres matriculadas en matemáticas. También diría que estos últimos 3 años, la curva descendente tiene una pequeña... no se refleja aquí, pero bueno, en matemáticas sí que se ve ese efecto tijera del año 2000 aproximadamente, ¿no? Que parece ser que hay un motivo pues de prestigio y de salidas profesionales y como pues estamos viendo ahora mismo, para los que nos escuchéis solo en audio, una imagen de evolución de mujeres matriculadas en matemáticas, mujeres y hombres, y cómo ese 50% desde el año 85, donde se tienen datos, hasta los primeros 2000 está bastante pues, equitativo, y hay un momento en que se genera un efecto tijera donde la línea de mujeres matriculadas en matemáticas baja hasta el 36% del año 2020 al 64% de hombres en ese mismo año. ¿Algunas reflexiones al respecto aquí, Marta? Sí, esto es algo que se está comentando mucho en este momento para mostrar precisamente algo que acabas de decir, que los chicos van a las carreras con buenas salidas de prestigio, exitosas, supongo que en cuestión de dinero, ¿no? Como siempre. Probablemente muchos de los chicos que van ahora a matemáticas son chicos que antes hacían ingenierías, porque muchos chicos buenos en matemáticas en las familias les impulsaban a hacer ingenierías, porque la carrera de matemáticas hasta los años 2005 más o menos, tenían fundamentalmente salidas docentes, ¿no? Y la docencia está muy feminizada y, bueno, pues quizá no está tan bien vista para chicos que pueden llegar mucho más alto, ¿no? Con lo listos que son. Y, bueno, en un momento dado las empresas empiezan a contratar a personas egresadas en diferentes disciplinas, física, química, matemáticas, etcétera, porque en vez de tener quizás o pretender trabajadores generalistas como son los ingenieros y las ingenieras, prefieren tener bueno, personas que sean especialistas en un tema y hacer equipos multidisciplinares, ¿no? El modelo americano, que bueno, parece que es más eficaz, digámoslo así. Y en ese momento, cuando esa carrera empieza a tener prestigio, los chicos optan a lo mejor por dejar algunas ingenierías que han bajado de matriculación y empiezan a hacer matemáticas, y las chicas, bueno, no es que bajen muchísimo, pero bajan un poquito, pero en comparación con los chicos, desde luego, el ratio pues desciende bastante, ¿no? Y esto es para reflexionar. Bueno, la carrera de matemáticas nos ha dado este lamentable ejemplo, en mi opinión es lamentable, pero de nuevo reafirma eso de que las mujeres no vamos a aquello que es aparentemente exitoso, y no porque seamos unas flojas. Eso, en fin, las mujeres somos fuertes y estamos muy acostumbradas a tener dificultades, pero claro, si total te están diciendo por activa y por pasiva que tú no eres lo suficientemente buena como para hacer una carrera de éxito, pues igual prefieres optar por una carrera de, bueno, pues así, un poco menos visible, digamos, y tener una, no sé, no frustrarte tanto en el camino, ¿no? Y esto es terrible porque se está perdiendo, bueno, pues la inteligencia, la sabiduría, el talento, el buen hacer de muchísimas mujeres que podrían aportar a las matemáticas y a cualquier otro ámbito, por supuesto, pues de su buen hacer. Así que esa es mi percepción de esta gráfica, que es lamentable.
Tenemos también esta misma gráfica en mujeres matriculadas en ingeniería informática, Lorena. No está actualizada este año 2024, el dato está hasta 2020 en la gráfica que veremos. En este caso, el porcentaje de mujeres es, digamos, todavía más duro, en el sentido que en 2020 había aproximadamente un 13% de mujeres versus 87% de hombres. Por poner, digamos, ese pequeño destello de luz al final del túnel, diría, ya os digo, no tengo datos estadísticos, la fuente es el Ministerio de Educación y Formación Profesional, estadísticas de las enseñanzas universitarias, diría que ha subido un poquito, que estamos, además es un porcentaje alto para lo bajo que es el porcentaje de mujeres matriculadas en ingeniería informática. No sé si tú tienes más datos, Lorena, o quieres... No, o sea, me encantaría ser optimista, pero lo que vemos, pues eso, yo además siempre hago el análisis, ¿no? O sea, de los primeros años de los que se tiene datos, que estamos hablando, pues no era un 50, pero sí que estábamos hablando de por lo menos un 30% de mujeres en ingeniería informática, pues a ese 13, a ese 12. No soy optimista y si hacemos un análisis de nuevo muy vinculado al que hacía Marta con las matemáticas, es muy curioso cuando el ámbito de la computación se hacía de manera manual, las famosas calculadoras humanas mayoritariamente eran mujeres. Es decir, de hecho hubo un tiempo en el que la potencia de computación se medía en kilogels, era el término que se utilizaba. Claro, ¿por qué estaban ahí las mujeres? Pues porque era una profesión sin prestigio social, tediosa, entonces no tenía sentido. En el momento en el que de repente se empieza a prestigiar, se empiezan a hacer encima anuncios comerciales, entra el ordenador personal en las casas, pues se le dice a los niños que esta puede ser una carrera y una profesión y las niñas de nuevo vuelven a desaparecer de esa ecuación, ¿no? Lo digo porque, reitero, es que constantemente escucho lo de igual es que a las chicas, a las jóvenes, pues no les gusta la ingeniería informática. Digo, bueno, pues entonces todas estas pioneras que han sentado las bases de la ingeniería informática, como hablábamos antes desde Ada Lovelace, pero también Grace Murray Hooper o Hedy Lamar o tantas otras, pues debían de ser raras avis, o sea, fue ¿no? Y no, o sea, ha habido muchas mujeres trabajando en el mundo de la ingeniería informática, pero de nuevo vamos desapareciendo en cuanto tienen o van a acceder a profesiones pues con alta consideración social y donde además, lo que tú decías, Eloy, están moldeando, no el futuro, están moldeando el presente. Es decir, la ingeniería, ahora con toda la irrupción de la inteligencia artificial y demás, pues vemos que es clave en cómo la sociedad termina desarrollándose. Y aquí sí que es muy importante que la trayectoria de las mujeres esté presente, porque si no está ahí, a nadie se le ocurren en esos desarrollos revisar puntos clave que nos afectan a las mujeres. Y sobre todo, no se hacen desarrollos tecnológicos con propósitos que afectan a las mujeres. Esto es muy importante. Los propósitos de la tecnología y desde dónde están siendo mirados, desde esa mirada capitalista y altamente masculinizada. Sí, un espacio de silencio para reflexionar ante tus palabras, Lorena, porque, bueno, hay, por así decirlo, mucho que indagar en esto que estamos hablando. Hay muchas iniciativas también pues, que intentan dar esos referentes. Hablábamos antes de pues, el blog Mujeres Conciencia, que da nombre a este podcast y que pues, además ha tenido ciertos reconocimientos, como el Mecunde de Igualdad en 2016. También tú, Lorena, estás detrás de Inspira STEAM, que además este año volvemos a colaborar con la División Educativa de Casio. Referentes para también el proyecto de iniciativa de calculadoras ilustradas con mujeres de la división educativa. Habéis sido Inspira STEAM. Esos estereotipos asociados a las STEAM, ese imaginario creado por series, por juguetes, por películas, inteligencias artificiales también con ese sesgo machista y patriarcal. Todo
datos que hemos reflejado en esta charla y que de alguna manera esperamos que las personas que nos escuchen pues reflexionen al respecto e intenten pues también unirse de alguna manera al equipo. No sé si queréis decir alguna cosa más ante las reflexiones que nos hemos encontrado hoy, si os lo habéis pasado bien, si... Bueno, en mi caso, conversar con Lorena, a la que conozco más que a ti, Eloy, pues siempre es maravilloso, ¿no? Y conversar contigo también, por supuesto. Pero si me dan a elegir, me quedo con Lorena. Es broma, ¿eh? No, broma, es broma. Era para provocar un poquito. Sí, no, yo Pues, si me dan a elegir entre tú y la Gloria, aunque hable la historia de mí, me quedo contigo. Hay amor. gracias. Gracias. Bueno, era una tontería para provocar. Lo Pero sé, bueno, Marta. siempre es, aunque a Lorena le he escuchado muchas veces y estas cosas las escuchamos continuamente, escucharlas de nuevo es muy importante porque te mantiene la neurona despierta, ¿no? Yo únicamente diría que lo que hay que hacer es estar despiertos y despiertas y no negarse a entender que efectivamente esto es un problema muy grave, pero es un problema social muy grave, no es un problema que tenemos las mujeres y que sencillamente escuchen, se pongan estas gafas que ya tenemos nosotras colocadas y que bueno, sencillamente que acepten y que intenten entender el discurso que tenemos, ¿no? Que no va en contra de nadie, sino que va en favor de las mujeres que merecen disfrutar de la vida al 100%, igual que lo hacen los hombres, ¿no? Es sencillamente eso, sin ninguna acritud, sencillamente escuchar. Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, aparte he disfrutado muchísimo este rato, a pesar de que la tecnología nos ha intentado boicotear, porque yo creo que se olía algo. La verdad es que es un gusto escucharos, escuchar a Marta. Reitero que es una giganta que sube con gran generosidad a muchas otras mujeres y que nos ha abierto un montón de puertas y lo sigue haciendo. Y de hecho es que estoy tan alineada con ella que simplemente decir que dejemos de tratar de arreglar a las mujeres y a las niñas y a las jóvenes, que no estamos estropeadas y que empecemos a focalizar a arreglar las instituciones y el entorno que nos rodea, que es el que tiene que cambiar. Pues con estas palabras despedimos este podcast. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, por querer compartirlo en este pequeño espacio de divulgación y esperamos pues que sirva de algo y que la gente que nos escuche pues reflexione al respecto. Un beso enorme y muchísimas gracias. Gracias, Eloy. Gracias por todo. Gracias. Agur.